Muy buenas, bienvenidos al podcast Siglo XX en Perspectiva. Mi nombre es Ellen Lagos y esta presentación voy a hablar sobre cómo los principales procesos históricos del siglo XX siguen influyendo directamente en el mundo actual. La pregunta principal que guía este trabajo es si la historia puede entenderse como una continuidad de procesos o si por el contrario corresponden a hechos aislados y desconectados entre sí. A partir de lo investigado, considero que la historia funciona principalmente como una continuidad. Muchos de los conflictos, tensiones y transformaciones que vivimos hoy tienen origen en procesos históricos desarrollados hace décadas, incluso hace más de un siglo. Uno de los primeros puntos importantes para entender esto son las guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial no fue solamente una guerra entre países europeos. En realidad fue el resultado de tensiones que se venían acumulando desde hace mucho tiempo, como el nacionalismo extremo, la competencia económica entre potencias y la expansión imperialista. Europa, que hasta ese momento era visto como el centro político y económico del mundo, comenzó a entrar en una profunda crisis, la cual era social y política. Las consecuencias fueron enormes. Millones de personas murieron, ciudades quedaron destruidas y muchas economías colapsaron. Pero quizás una de las consecuencias más importantes fue el impacto psicológico y político que dejó en la población europea. El Tratado de Versalles castigó duramente a una Alemania que después de una guerra generaron un sentimiento de humillación y resentimiento muy fuerte dentro de la sociedad alemana. Y justamente desde ese contexto aparecen movimientos extremistas como el nazismo y el fascismo, que prometían recuperar el orgullo nacional y solucionar las crisis económicas. Por eso, la Segunda Guerra Mundial no puede entenderse como un hecho aislado. En realidad, fue una consecuencia directa de problemas que quedaron sin resolver después de la Primera Guerra Mundial. La expansión del nazismo, liderado por Adolf Hitler, junto al militarismo japonés y el fascismo italiano, terminaron provocando un conflicto que era todavía más destructivo. La violencia alcanzó niveles nunca antes vistos en el planeta Tierra, como por ejemplo bombardeos masivos sobre ciudades, persecuciones políticas y genocidios de millones de personas. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo cambió completamente. Europa perdió gran parte de su poder y comenzaron a surgir nuevas potencias globales, especialmente Estados Unidos y la Unión Soviética. Además, se creó la Organización de las Naciones Unidas, como la ONU, con el objetivo de evitar nuevas guerras mundiales y promover la cooperación internacional. Sin embargo, muchas tensiones originadas en ese periodo siguen presentes incluso hasta el día de hoy. Varias fronteras creadas después de las guerras todavía generan conflictos territoriales y grandes potencias continúan teniendo una enorme influencia política, económica y militar sobre otros países. Otro proceso importante fue la Guerra Fría. Después de 1945, el mundo quedó dividido principalmente entre dos modelos ideológicos: el capitalismo liderado por un Estados Unidos y el comunismo representado por la Unión Soviética. Aunque nunca existió una guerra directa entre ambas potencias, sí hubo conflictos indirectos, carreras armamentistas y una constante tensión política mundial. América Latina también se vio muy afectado por este contexto. En muchos países ocurrieron golpes de Estado y dictaduras militares vinculadas a las influencias de esta potencia. Por ejemplo, en Chile, el golpe militar de 1973 demuestra cómo los conflictos globales también afectan y permean directamente la realidad local nacional. Y aunque la Unión Soviética desapareció en 1991, muchas tensiones heredadas de la Guerra Fría todavía siguen presentes. Actualmente podemos ver rivalidades entre Estados Unidos, Rusia y China, tanto en lo político como en lo económico y lo tecnológico.
Eso demuestra que los procesos históricos no desaparecen completamente, sino que evolucionan y toman nuevas formas. Otros aspectos fundamental es la globalización y el avance tecnológico. Durante el siglo XX crecieron enormemente las comunicaciones, el comercio internacional y el desarrollo tecnológico. Esto permitió una conexión mucho más rápida entre países y sociedades. Hoy vivimos las consecuencias directas de ese proceso a través del Internet, las redes sociales y la inteligencia artificial. Muchas dinámicas actuales, como la digitalización de la economía o la dependencia tecnológica, tienen origen en cambios desarrollados durante las últimas décadas del siglo pasado. Pero este avance también ha provocado muchos problemas importantes. Desde ya, esta es la reflexión del podcast Siglo XX en Perspectiva. Mi nombre es Ellen Lagos y espero que te haya gustado. Muchas gracias.